Muchas gracias, presidente. Buenos días de nuevo, señor consejero, señorías. Es verdad que el Gobierno le puso un apellido distinto a cada tramo del fondo no reembolsable, pero también señaló que efectivamente las comunidades eran libres para escoger el destino de esos créditos, ¿no? En palabras textuales de un portavoz del Ministerio, dijo: los gobiernos habrán de rendir cuentas sobre dónde los gasten ante la opinión pública y ante los parlamentos. Pero lo cierto es que el Gobierno de Díaz Ayuso y el Gobierno de usted, señor Raschetti, se ha olvidado de rendir cuentas ante este Parlamento, o al menos de hacerlo con la frecuencia y con el detalle que nosotros creemos que exige una situación tan grave y excepcional como la que estamos viviendo. Porque si hoy estamos hablando aquí de este asunto, no es porque lo haya pedido usted, sino porque lo ha pedido un partido de la oposición. Y sí, es verdad que ustedes estuvieron aquí el día 8 de octubre exponiendo la actualidad del fondo, pero no nos detalló nada sobre el destino de los recursos en aquel momento. Dijo cosas tan generales como: la Consejería de Sanidad ha tenido libre disposición de sus fondos. Oiga, y nos parece muy bien, estamos de acuerdo. Pero lo que también nos parece importante es que una vez que haya dispuesto de esos fondos, vengan aquí y nos los cuenten. ¿Para qué los han dispuesto? El dinero está trabajando en los hospitales, está en la boca de los sanitarios, está en las pymes y los autónomos, pero ustedes no nos explicaron cómo y en qué manera. Hoy lo ha hecho, tampoco de manera muy detallada y además en un formato que no creemos que sea el conveniente. Pero fíjese, esta falta de transparencia ha servido para que los medios de comunicación hayan estado lucubrando sobre los fines de los fondos. Nosotros mismos, pues mire, hacemos aquí nuestros cuadros de Excel intentando, en fin, encontrar el encaje de las informaciones que ustedes han dado en sede parlamentaria con las que se han filtrado en la prensa, con las de algunas entrevistas, y no hemos conseguido encajar las piezas. Y claro, la gente se pregunta, y nosotros nos preguntamos, ¿esto es por una proverbial falta de transparencia típica, en fin, en general en todos los gobiernos y en todos los políticos, o es que tratan de ocultar algo? Nosotros creemos que no, pero esto la gente se lo acaba preguntando y al final lo que consiguen es alimentar la sospecha y la desconfianza. Y con ello también alimentan a las fuerzas que pretenden derribar a este Gobierno y deben tenerlo en cuenta. Fíjense, noticias que he recogido en los medios. La Comunidad de Madrid oculta el desglose de las inversiones realizadas con el Fondo COVID. Ayuso destina a sanidad menos de la mitad de los casi 1.500 millones. Claro, estas cosas están ahí y la gente se preocupa. Y nosotros también. Y le voy a poner un ejemplo también a nivel presupuestario, que esto yo creo que tiene algo más de gravedad. Ustedes crearon en julio el programa 929N, en este programa el subconcepto 51.000 Fondo COVID-19. Y entonces hemos visto unos movimientos muy extraños que nosotros no comprendemos, ¿no? En los que modifican crédito, introducen y luego al final del mes lo hacen desaparecer completamente. Y vuelven a hacerlo otra vez en el mes de agosto y en el mes de septiembre. Y no vemos correlación, tampoco es que haya una suma que digas, no, es que estos son todos los fondos que se... No, es una cifra que no sabemos muy bien cómo interpretar y que tampoco hemos visto desplazarse hacia otras partidas dentro del presupuesto. Estas cosas son las que generan desconfianza y las que queremos, por el bien de todos los madrileños, que, en fin, que lo hagan un poquito mejor. Pero hoy también quiero hablar de otra cosa, aparte de estos fondos no reembolsables. Quiero hablar también de los fondos que están por venir. Y quiero compartir con usted y con todos los demás diputados una reflexión. Y es que yo creo que si alguien quisiera cambiar el mundo de una manera radical, si alguien quisiera subvertir totalmente los valores, las prioridades, los gustos, las preferencias, las aspiraciones de los ciudadanos, no podrían encontrar un sistema mejor o una coyuntura mejor que la que estamos viviendo ahora, ¿no? En mi opinión, España ahora mismo es el campo de batalla de una guerra cultural en la que se pretende dar la puntilla a los que pensamos de una manera, ¿no? Como en una maldición bíblica, nuestro mundo se está derrumbando y nos tienen a punto de caramelo. Y yo creo que en estas circunstancias nosotros debemos ser más astutos que los que tratan de someternos. Mire, yo creo que el Gobierno de Díaz Ayuso ha respondido, a veces tarde, pero ha cogido las sugerencias que nosotros les hemos ido haciendo de alguna manera o de otra. La señora Monasterio habló hace mucho tiempo de Barajas, habló del testeo masivo, habló de las farmacias, habló de evitar el cierre, de un nuevo cierre como el del primer confinamiento. Y ustedes también han tirado por ese camino, quizás con algo de dudas, pero
Y ha funcionado. Cuando nos escuchan, las cosas funcionan. Y por eso también quiero que nos escuchen ahora. Creo que estamos ahora mismo en uno de los mayores programas de reeducación que se han podido hacer jamás en la historia, y sobre todo, especialmente en Europa. Recuerda un poco a estos planes quinquenales de la Unión Soviética o al gran salto adelante de la China de Mao. Porque, no nos engañemos, estamos entrando en una fase de economía planificada. Economía planificada. Y además, sin darnos cuenta, una planificación que no solamente se limita a la economía, sino que es una planificación social, política y cultural. Yo no sé si a usted no le llama la atención, señor Laschetti, que la condicionalidad de los fondos esté adscrita a una agenda que coincide exactamente con la agenda de la progresía. Fíjese, anteayer el presidente del Parlamento Europeo se felicitaba de una conversación que había tenido con Pablo Iglesias en la que expresaba que coincidían plenamente en su idea de Europa y en los planes de resiliencia y recuperación. A mí esto verdaderamente me parece dramático y muy preocupante. Yo, cuando digo hablar que los proyectos tienen que estar ligados a la lucha del cambio climático, a la igualdad de género, o sea, ¿usted qué piensa cuando oye estas cosas, no? Nos llevan a un capitalismo de Estado, a un capitalismo moralista. Esta mañana escuchaba un anuncio de una empresa de telefonía y, en fin, me quedaba espantado. Y con ello, a una proletarización de las clases medias. Y no lo vamos a consentir, y esperemos que estén de nuestro lado. Nuestras líneas rojas son muy claras. No confundir la finalidad de las ayudas con la condicionalidad. No aceptemos condiciones de nadie, ni de Europa, ni del Partido Socialista, ni de Bildu, ni de todos esos aliados que tienen. El objetivo es superar la crisis, devolver a los españoles a su posición inicial en libertad. Exigimos transparencia, rendición de cuentas y eficiencia medible de las acciones desarrolladas. Y por fin todo ello inspirado en la libertad, porque la libertad es lo único que es propio del hombre y no podemos renunciar a ella. Muchas gracias. Efectivamente, señor consejero, cada vez que hacen ustedes suyas las recomendaciones y las peticiones de Rocío Monasterio, terminan acertando y mejorando las cosas en Madrid. Es lo que está pasando durante esta crisis y efectivamente eso lo hemos reconocido. Mire, nos encantaría que estos gráficos que nos ha enseñado, estas, no sé si eran Excel o que ha enseñado desde el atril, las colgaran en el portal de transparencia, porque no las hemos encontrado. Creemos que no están. Hagan el favor de hacerlo y así podremos venir a una comparecencia como esta, teniendo los datos para poder hablar sobre cosas concretas. Que, por cierto, ustedes nunca cuelgan la ejecución presupuestaria de diciembre. ¿O es que acaso se lo tenemos que recordar? De hecho, hay una PNL aprobada en este sentido y espero que este año al menos la vayan a poner en práctica. Esperemos que sea así. Mire, una cosa que nos llama la atención es que con casi 1.800 millones recibidos hasta este momento, no hayan sido capaces, cuando además le concedió a la Consejería de Sanidad todos los poderes para gastar el dinero donde quisiera, no hayan sido capaces de montar carpas en todos los barrios, no hayan sido capaces de adquirir todos los test necesarios y suficientes para testar a toda la población y acabar cuanto antes con el virus y confinar al virus para que no sea el virus el que nos confine a nosotros. Al virus tenemos que acorralarlo, porque el virus es el que acaba destruyendo el empleo y el tejido empresarial. Es decir, la mejor inversión que podemos hacer en las pymes y en los autónomos es acorralar al virus. Pero no solamente. Mire, creo que ha dicho en total 90 millones que han destinado a pymes y autónomos del fondo que han recibido hasta ahora. Esto supone un 5% de la cantidad recibida hasta ahora y un 2,5% si es que no pretenden añadir nada más en el segundo y cuarto tramos. Hombre, yo le rogaría que hiciéramos un plan ambicioso, un plan como, por ejemplo, el que hemos acordado con ustedes en Andalucía, un plan ambicioso, importante, suficiente, que pueda realmente hacer que el tejido empresarial madrileño salga adelante. Y, por último, creo que es una reflexión importante que tenemos que hacernos todos. ¿Por qué estamos así? Mire, cuando empezó la crisis del año 2008, España tenía un 40% de deuda pública. Ahora vamos a llegar a un 130 aproximadamente. Mientras tanto, Alemania alcanzó un 80 en el peor momento de la crisis y ahora consiguió, antes de llegar a la pandemia, bajar por debajo del 60. Y por eso Alemania es quien tiene la sartén por el mango. Y por eso nosotros hacemos lo que nos dicen los alemanes. Lo que tenemos que ser en la Comunidad de Madrid es una barrera de contención, de una administración austera, de una administración que sea hormiga y no cigarra, y que seamos, por tanto, nosotros los que marquemos los tiempos y los que marquemos
¿Dónde van los presupuestos? Muchas gracias. Gracias, señoría.